Mi hermana quiere que la perdone y que les dé a sus hijos una tía, pero realmente se la merece. Las palabras llegaron por mensaje de mi madre a las 11 de la noche del martes. Era un texto largo, lleno de súplicas y justificaciones. Decía que habían pasado 6 años, que Berta había cambiado, que tenía 2 hijos pequeños ahora, y que merecía una segunda oportunidad, que la familia es para siempre, que el rencor me estaba consumiendo. Leí el mensaje 3 veces antes de bloquearlo sin responder. 6 años atrás, Berta destrozó mi vida de la forma más calculada y cruel que alguien podría imaginar. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una traición premeditada que me costó mi relación, mi reputación y casi mi cordura. Y ahora quería que lo olvidara todo porque había decidido reproducirse. Mi nombre es Benedita, y tengo 32 años. Trabajo como contadora en una firma mediana en São Paulo. Vivo sola en un departamento de un dormitorio que pago con mi propio salario. Mi vida es tranquila, ordenada y completamente mía, exactamente como la reconstruí después de que mi hermana la destruyera. Berta tiene 29 años ahora. Siempre fue la hija favorita de mis padres. La bonita, la carismática, la que podía salirse con la suya con solo sonreír. Yo era la responsable, la estudiosa, la invisible. Mientras ella salía de fiesta, yo estudiaba. Mientras ella gastaba el dinero de mis padres en ropa, yo trabajaba medio tiempo para pagar mi universidad. Nunca me molestó realmente. Éramos diferentes y eso estaba bien. Hasta que conocí a Ulises. Lo conocí en una cafetería cerca de mi trabajo hace 7 años. Era diseñador gráfico freelance y trabajaba desde su laptop en la mesa junto a la mía. Comenzamos a hablar porque ambos pedíamos el mismo café, americano doble sin azúcar. Esas conversaciones casuales se convirtieron en almuerzos, los almuerzos en cenas, las cenas en una relación. Ulises era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Era creativo donde yo era práctica. Era espontáneo donde yo era planificadora. Me hacía reír, me hacía sentir vista. Por primera vez en mi vida, no era la hermana invisible de Berta. Era Benedita, la mujer que Ulises amaba. A los 8 meses de estar juntos, lo llevé a conocer a mi familia. Fue una cena de domingo en la casa de mis padres. Mi madre preparó feijoada. Mi padre abrió su mejor vino. Berta llegó tarde como siempre, usando un vestido que probablemente costó más que mi renta mensual. Recuerdo el momento exacto en que Ulises la vio. Algo cambió en su expresión. Fue sutil, pero yo lo noté. Berta también lo notó. Vi cómo sus ojos se iluminaron con ese brillo que conocía demasiado bien, el brillo de la competencia. Durante la cena, Berta monopolizó la conversación. Habló de su trabajo en una boutique de lujo, de los clientes famosos que atendía, de los eventos exclusivos a los que asistía. Ulises escuchaba fascinado. Yo intenté cambiar el tema varias veces, pero era como intentar desviar un río con las manos. Después de esa cena, las cosas comenzaron a cambiar. Ulises mencionaba a Berta en conversaciones casuales. Qué graciosa era, qué interesante. Yo le restaba importancia. Berta era así con todos. Era su naturaleza ser el centro de atención. Un mes después, mis padres organizaron una fiesta de cumpleaños para mi padre. Cumplía 60 años. Ulises y yo llegamos temprano para ayudar con los preparativos. Berta llegó cuando ya había invitados, vestida como si fuera a una gala. Se pegó a Ulises toda la noche. Le servía bebidas, le contaba historias, se reía de sus chistes con esa risa musical que tenía. Yo estaba ocupada ayudando en la cocina, sirviendo a los invitados, siendo la hija responsable. Cuando finalmente tuve un momento para buscar a Ulises, lo encontré en el jardín con Berta. Estaban sentados en el banco bajo el jacarandá, muy cerca el uno del otro. Berta tenía su mano en el brazo de él. Me acerqué y Berta se apartó inmediatamente, sonriendo como si nada. Solo le estaba mostrando las fotos de mi último viaje a Bene, dijo. Ulises asintió, pero no me miró a los ojos. Esa noche, de camino a casa, confronté a Ulises. Hay algo entre tú y mi hermana. Estás paranoica, Benedita. Solo estábamos hablando, pero yo sabía. Lo sentía en mis huesos. Algo había cambiado y no podía deshacerlo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Ulises se volvió distante. Cancelaba planes. Llegaba tarde. Siempre tenía una excusa, un proyecto urgente, un cliente difícil. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Berta me llamaba más seguido. Me invitaba a almorzar, a tomar café. Quería saber cómo estaba Ulises,
¿Cómo iba nuestra relación? Yo era estúpida. Pensaba que finalmente estaba interesada en mi vida, que quería conectar como hermanas. La verdad explotó un viernes por la noche. Ulises había cancelado nuestros planes diciendo que tenía una reunión con un cliente importante. Yo decidí ir a su departamento de todos modos, llevarle algo de comer porque sé que se olvidaba de comer cuando trabajaba mucho. Toqué el timbre. Nadie respondió. Usé mi llave. La puerta se abrió. La sala estaba a oscuras excepto por la luz que venía del dormitorio. Escuché voces. Una risa. La risa de Berta. Caminé por ese pasillo sintiendo que cada paso era en cámara lenta. Empujé la puerta del dormitorio. Y ahí estaban. Ulises y Berta. En la cama que él y yo habíamos comprado juntos. Entre las sábanas que yo había ayudado a elegir. Berta me vio primero. No pareció sorprendida. No pareció avergonzada. Solo me miró con esa expresión que conocía tan bien. Satisfacción. Victoria. Ulises se levantó de un salto, balbuceando disculpas que no procesé. Yo solo miraba a mi hermana, quien se envolvió en la sábana con calma, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Lo siento, Bene, dijo Berta usando el apodo que solo la familia usaba. No fue planeado. Simplemente pasó. Nos enamoramos. Enamoraron. La palabra sonaba obscena en su boca. Esto había estado pasando por meses. Los mensajes, las llamadas, las mentiras. Todo mientras ella me llamaba hermana, mientras me abrazaba, mientras fingía preocuparse por mí. Salí de ese departamento y no miré atrás. Bloqueé a Ulises en todo. Cambié mi número. Evité los lugares que frecuentábamos. Construí un muro y me escondí detrás de él. Pero Berta no había terminado. Una semana después, publicó en sus redes sociales una foto con Ulises. Los dos sonriendo, sus brazos alrededor de ella. El caption decía: a veces el amor llega cuando menos lo esperas. Mis padres me llamaron. Querían que fuera razonable, que entendiera que estas cosas pasan, que Berta y Ulises no habían querido lastimarme. Mi madre lloró diciendo que no podía perder a sus dos hijas por esto. Mi padre me dijo que el rencor solo me haría daño a mí misma. Les dije que eligieran, yo o Berta. Eligieron a Berta. Dejé de ir a las reuniones familiares. Dejé de responder llamadas. Dejé de existir para ellos. Y ellos dejaron de existir para mí. Me sumergí en el trabajo. Tomé turnos extra. Acepté proyectos complicados. Me convertí en la empleada que nunca decía que no. Era más fácil trabajar hasta el agotamiento que enfrentar el vacío que había dejado la traición. Mis colegas notaron el cambio. Mi jefa, Eduarda, una mujer de 50 y tantos años con 3 divorcios en su historial, me llamó a su oficina un día. Benedita, te estás matando trabajando. No es sano. Estoy bien. Mentí. Solo quiero mantenerme ocupada. Ella me estudió con esos ojos que habían visto demasiado. Sea lo que sea que estés huyendo, eventualmente te alcanzará. Mejor enfrentarlo ahora. Pero yo no quería enfrentarlo. Quería enterrarlo tan profundo que nunca pudiera salir a la superficie. Durante 6 meses viví en piloto automático. Trabajo, departamento, trabajo, departamento. No salía con amigos. No conocía gente nueva. No me permitía sentir nada más que el entumecimiento seguro de la rutina. Entonces, una tarde de sábado, mientras compraba víveres en el supermercado, los vi. Berta y Ulises en el pasillo de productos de limpieza. Ella tenía una mano en su vientre. Un vientre claramente abultado. Estaba embarazada. Nuestros ojos se encontraron. Berta sonrió. Esa sonrisa. Bene, qué sorpresa. Hacía tiempo que no te veía. Giré mi carrito y me fui a otro pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Las manos me temblaban mientras fingía revisar los precios de pasta que no necesitaba. Ella me siguió. Sola. Ulises se había quedado atrás. Benedita, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Respondí sin mirarla. Estoy embarazada de 4 meses. Vamos a casarnos. Mamá y papá están muy emocionados. ¡Felicidades! Mi voz sonó hueca incluso para mí. Quiero que vengas a la boda. Quiero que seas parte de esto. Eres mi hermana. Finalmente la miré. Realmente la miré. Berta estaba radiante. El embarazo le sentaba bien. Se veía feliz, plena, victoriosa. Y en ese momento entendí algo. Ella no sentía culpa, no sentía remordimiento. Para ella, esto había sido una competencia que ganó. No voy a ir a tu boda, Berta. No voy a celebrar que destruyeras mi relación. No voy a fingir que somos familia. Solo fue un novio, Bene. Conseguirás otro. No puedes estar enojada para siempre.
Puedo y lo estoy. Ahora déjame en paz. Me fui del supermercado dejando mi carrito lleno en medio del pasillo. Conduje a casa con lágrimas que finalmente, después de 6 meses, me permití derramar. Lloré por lo que perdí. Lloré por la familia que eligió el lado equivocado. Lloré por la hermana que nunca realmente tuve. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a seguir permitiendo que esto definiera mi vida. Iba a reconstruirme, pero en mis propios términos. Comencé terapia. Mi terapeuta, Bernardo, era un hombre tranquilo de 40 y tantos años que no juzgaba, solo escuchaba. En nuestra tercera sesión me preguntó, ¿qué es lo que más te duele? ¿Que mi hermana me haya traicionado o que tu familia la apoyara? Ambas cosas, admití. Pero más lo segundo. Porque Ulises era mi pareja, pero ellos eran mi sangre. Se supone que la familia te protege, no te destruye. Bernardo asintió. A veces la familia biológica no es tu verdadera familia. A veces tienes que construir tu propia familia con las personas que te eligen y te valoran. Sus palabras se quedaron conmigo. Comencé a reconstruir conexiones que había descuidado. Viejas amigas de la universidad, colegas del trabajo, gente que genuinamente se preocupaba por mí. Una de esas personas era Esther, una colega del departamento de auditoría. Habíamos trabajado juntas en varios proyectos, pero nunca habíamos socializado fuera del trabajo. Ella notó mi cambio de actitud, cómo intentaba ser más abierta, más presente. Me invitó a unirme a su club de lectura. Era un grupo pequeño de 6 mujeres que se reunían cada 2 semanas para discutir libros y tomar vino. La primera reunión fue incómoda para mí. No había socializado en meses. Pero las mujeres eran cálidas, divertidas, reales. Hablaban de sus vidas, sus problemas, sus triunfos, sin filtros ni pretensiones. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo. 3 meses después de empezar terapia, mi madre volvió a contactarme. Usó el teléfono de mi tía Edith porque yo había bloqueado su número. Benedita, por favor. Necesito hablar contigo. Berta tuvo al bebé. Es una niña. Se llama Emma. Por favor, ven a conocerla. Eres su tía. No respondí. Bloqueé el número de mi tía también. Pero las súplicas no pararon. Mi padre apareció en mi trabajo. Esperó en el estacionamiento hasta que salí. Benedita, esto tiene que terminar. Berta cometió un error. Pero ya pasó. Tienes que perdonar. No tengo que hacer nada, papá. Y si seguir en contacto con ustedes significa fingir que lo que pasó está bien, prefiero no tenerlos en mi vida. Su cara se endureció. Eres mi hija, pero estás siendo increíblemente egoísta. Tu hermana necesita apoyo ahora. Es madre primeriza. Está luchando. Y yo estaba luchando cuando ella se acostó con mi novio, pero a nadie le importó. Ahora, por favor, vete antes de que llame a seguridad. Se fue. No volvió a intentar contactarme después de eso. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me ascendieron a contadora senior después de 1 año. El aumento de salario me permitió mudarme a un departamento mejor, uno con balcón y vista a la ciudad. Decoré cada centímetro yo misma. Elegí colores que me gustaban, muebles que me hacían feliz. Era mi espacio, sin memorias, sin fantasmas del pasado. Conocí a alguien. Se llamaba Quentin. Era abogado corporativo, divorciado, sin hijos. Nos conocimos en un evento de networking que Eduarda me obligó a asistir. Era directo, inteligente, y lo más importante, no tenía nada que ver con mi vida anterior. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano. Quentin me preguntó sobre mi familia. Tengo padres y una hermana, pero no hablamos. Lo dejé ahí. Él no presionó. Me gustó eso. Después de 3 meses saliendo, le conté la historia completa. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo, tu hermana suena como una persona terrible, y tus padres tomaron la decisión equivocada. No mereces ninguna de esas relaciones. Fue la validación que no sabía que necesitaba. Quentin y yo nos volvimos serios. Hablábamos de futuro, de planes, de posibilidades. Por primera vez desde Ulises, me permití imaginar una vida con alguien. Una vida construida en honestidad y respeto mutuo. 2 años después de que todo explotara, mi vida era completamente diferente. Tenía un buen trabajo, un novio que me valoraba, amigas que me apoyaban. La herida que Berta había dejado seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. Era una cicatriz, dolorosa cuando la tocaba, pero manejable. Entonces llegó el mensaje de mi madre, el que pedía perdón para Berta, el que decía que había cambiado, que merecía una segunda oportunidad. Le mostré el mensaje a Quentin. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada.
No voy a responder. Pero sabes que no van a parar, ¿verdad? Van a seguir presionando. Lo sé, pero no me importa. Construí una vida sin ellos. No necesito su aprobación ni su presencia. Pero yo estaba equivocada. No iban a parar. Y lo que vino después cambiaría todo nuevamente. Una semana después del mensaje de mi madre, recibí una carta certificada en mi trabajo. Era de un abogado. La abrí con manos temblorosas. El contenido era absurdo. Berta me estaba demandando por alienación parental. Alegaba que mi negativa a conocer a sus hijos estaba causando daño emocional a la familia, que mi comportamiento era vengativo y perjudicial, que necesitaba intervención judicial para obligarme a participar en terapia familiar. Leí la carta 3 veces sin poder creerlo. Berta, quien había destruido mi relación, quien había sido apoyada por nuestra familia mientras yo sufría, ahora me estaba demandando por no querer ser parte de su vida. Llamé a Quentin inmediatamente. Esto es ridículo, dijo después de leer la carta. No tiene ningún fundamento legal. Alienación parental se aplica a padres que previenen contacto entre hijos y el otro padre. Tú no eres padre de sus hijos. Eres su hermana. No tienen caso. Pero igual tengo que responder, ¿verdad? Sí. Voy a recomendarte un colega que se especializa en derecho familiar. Esto va a ser desestimado rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Berta había encontrado una nueva forma de invadir mi vida, de obligarme a pensar en ella, en nuestra familia, en todo lo que había dejado atrás. La rabia que sentí fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la devastación del descubrimiento inicial, no era el dolor de la traición, era furia pura, fría y calculada. Berta había cruzado una línea que no sabía que existía, y por primera vez en 2 años, decidí que no iba a solo reaccionar, iba a actuar. Contraté a la abogada que Quentin me recomendó. Se llamaba Úrsula Vieira y tenía reputación de ser implacable en la corte. Era una mujer de 45 años, siempre impecablemente vestida, con ojos que no perdían ningún detalle. Después de revisar la demanda, Úrsula se recostó en su silla. Esto es basura legal. Tu hermana no tiene ningún fundamento. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué? El hecho de que haya llegado tan lejos. Esto requiere dinero. Abogados, corte, documentación. ¿Tu hermana tiene recursos para esto? No que yo sepa. Trabajaba en una boutique. Ulises era diseñador freelance. A menos que las cosas hayan cambiado mucho, Úrsula tamborileó sus dedos en el escritorio. Alguien está financiando esto. Y mi apuesta es que son tus padres. Quieren forzarte a volver a la familia y están usando el sistema legal para hacerlo. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero vamos a destruir este caso tan rápido que se van a arrepentir de haberlo presentado. La primera audiencia fue 2 meses después. Úrsula me preparó meticulosamente. Vamos a presentar evidencia de por qué cortaste contacto. Los mensajes, las fotos que Berta publicó. Todo. Vamos a demostrar que tu decisión fue razonable dadas las circunstancias. ¿Tengo que verla? En la corte sí. Pero no tienes que hablarle. El día de la audiencia llegué temprano con Úrsula y Quentin. El juzgado era frío, impersonal. Esperamos en el pasillo hasta que nos llamaran. Entonces los vi. Berta, Ulises, mis padres. Berta tenía a Emma en brazos, ahora una niña de 2 años. Había otro bebé en un coche, presumiblemente el segundo hijo que mencionó mi madre. Mi padre me vio primero. Intentó acercarse, pero Úrsula se interpuso, sin contacto con mi clienta. Él retrocedió. Mi madre lloraba calladamente. Berta me miraba con esa expresión que conocía tan bien. Determinación. Como si esto fuera otra competencia que iba a ganar. Entramos a la sala. El juez era un hombre mayor, de 60 y tantos años, con aspecto cansado. Leyó la demanda, luego me miró. Señorita Gómez, ¿es cierto que no ha tenido contacto con su hermana en más de 2 años? Sí, su señoría. ¿Y puede explicar por qué? Úrsula se levantó. Con su permiso, su señoría, nos gustaría presentar evidencia. Procedió a mostrar todo, los mensajes donde Berta admitía la relación con Ulises, las fotos que publicó en redes sociales apenas una semana después de que los descubrí, los registros de cómo mi familia me presionó para perdonar y olvidar. El abogado de Berta, un hombre joven y nervioso llamado Edgar, intentó argumentar que el tiempo había pasado, que Berta había formado una familia y merecía el apoyo de toda su familia, incluyéndome. Que los niños merecían conocer a su tía. Úrsula lo destrozó.
Los niños tienen 2 padres y 4 abuelos, su señoría. No están privados de familia. Lo que mi clienta experimentó fue una traición profunda que la llevó a tomar la decisión saludable de remover personas tóxicas de su vida. Esa es su derecho. Nadie puede obligarla a mantener relaciones que considera dañinas. El juez escuchó ambos lados. Luego habló. He revisado toda la evidencia presentada. Esta demanda es frívola y sin mérito legal. La señorita Benedita Gómez tiene todo el derecho de decidir con quién mantiene relación, especialmente dadas las circunstancias que llevaron a su decisión. Caso desestimado. Berta se levantó de un salto. Esto es injusto. Ella es mi hermana. El juez la miró con severidad. Debió haber pensado en eso antes de sus acciones, señorita Gómez. Esta corte no está aquí para reparar relaciones familiares rotas por traición. Estamos desestimados. Salí de ese juzgado sintiendo una mezcla de alivio y victoria. Berta había intentado usar el sistema contra mí y había fallado. Pero cuando llegué al estacionamiento, mi padre me estaba esperando. Benedita, por favor, solo escúchame un minuto. Úrsula se tensó a mi lado. Señor, le sugiero que se retire. No me voy hasta que mi hija me escuche. Quentin se acercó, escuchó al juez. No tienen caso. Dejen a Benedita en paz. Pero mi padre me miraba con una desesperación que nunca había visto. Tu madre está enferma, Benedita. Tiene cáncer de ovario, etapa 3. Los médicos le dan 2 años, máximo. Su último deseo es ver a la familia reunida. No puede morir sabiendo que sus hijas están peleadas. El mundo se detuvo. Mi madre tenía cáncer. 2 años de vida. Último deseo. Las palabras flotaban en mi cabeza sin conectarse realmente. ¿Cuándo fue diagnosticada? Hace 3 meses. No queríamos decirte así, pero no nos dejas otra opción. Sentí las lágrimas venir, pero las contuve. Es terrible. Realmente lo es. Pero no cambia nada. Si mi madre quiere verme, puede llamarme ella misma, puede disculparse. Puede reconocer que eligió proteger a la hija que hizo mal en lugar de apoyar a la hija que fue herida. Pero no voy a fingir que somos una familia feliz solo porque está enferma. Benedita, estás siendo cruel. Estoy siendo honesta, papá. Algo que esta familia nunca fue conmigo. Ahora, aléjate antes de que Úrsula presente una orden de restricción. Nos fuimos. En el auto, Quentin tomó mi mano. ¿Estás bien? No lo sé. Esa fue la respuesta honesta. Durante las siguientes semanas, luché con la información. Mi madre estaba muriendo. Y aunque me había fallado, aunque había elegido el lado equivocado, seguía siendo mi madre. La mujer que me crió, que me enseñó a leer, que vendó mis rodillas raspadas. Bernardo, mi terapeuta, me ayudó a procesar. ¿Quieres tener una relación con tu madre antes de que muera? Sí. Creo que sí. Entonces hazlo. Pero en tus términos. No tienes que perdonar a Berta. No tienes que fingir que nada pasó. Pero puedes darle a tu madre la oportunidad de hacer las paces contigo específicamente. Tomó 2 semanas más reunir el coraje, pero finalmente llamé a mi madre. Ella contestó al segundo timbre. Benedita. Su voz sonaba débil, más frágil que como la recordaba. Hola, mamá. Escuché que estás enferma. Llanto del otro lado. Sí. Perdóname, mi amor. Perdóname por todo. Podemos reunirnos. Solo tú y yo. Sin papá. Sin Berta. Solo nosotras 2. ¿De verdad? Sí, pero necesito que entiendas que esto no significa que perdone lo que pasó. Solo significa que quiero despedirme apropiadamente si ese es el camino que esto toma. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa familiar. Mi madre llegó usando un pañuelo en la cabeza. Había perdido peso. Se veía pequeña, frágil, nada como la mujer fuerte que recordaba. Nos sentamos en silencio al principio. Luego ella habló. Cometí un error, Benedita. Pensé que estaba protegiendo a la familia al intentar que todos se llevaran bien. Pero en el proceso te herí. Te fallé. Y lo lamento más de lo que puedo expresar. ¿Por qué la defendiste? Pregunté. La pregunta que había estado quemando en mi pecho por 2 años. Porque es mi hija también. Y pensé que si te obligaba a perdonar, todo volvería a la normalidad. Pero estaba equivocada. No puedo obligarte a sentir algo que no sientes. Berta destruyó mi relación intencionalmente, mamá, y tú la celebraste. Celebraste su embarazo, su boda, su nueva vida, mientras yo estaba destruida. ¿Cómo esperabas que yo reaccionara? No lo pensé. Solo quería que el dolor parara, pero terminé causando más. Pasamos 2 horas hablando, realmente hablando.
Mi madre admitió sus errores. Admitió que había mostrado favoritismo, que había permitido que Berta se saliera con la suya durante demasiado tiempo, que cuando finalmente las consecuencias llegaron, no supo cómo manejarlas. No te pido que perdones a tu hermana, dijo finalmente. Solo te pido que me perdones a mí, por no ser la madre que merecías en ese momento. Miré a esta mujer que me dio la vida, que estaba muriendo, que finalmente, después de todo, estaba tomando responsabilidad. Te perdono, mamá, pero necesito que entiendas que mi relación con Berta está muerta. No va a resucitar. No voy a estar en su vida, ni ella en la mía. Lo entiendo y lo respeto. Sus lágrimas caían libremente ahora. Solo quiero pasar el tiempo que me queda contigo. Conocer quién eres ahora. Ser parte de tu vida tanto como me lo permitas. Comenzamos a vernos semanalmente. Café los martes. Solo nosotras dos. Hablábamos de trabajo, de Quentin, de mis planes futuros. Ella me contaba sobre su tratamiento, los buenos y malos días. Nunca mencionábamos a Berta. Era un acuerdo tácito. Mi padre intentó unirse una vez. Mi madre lo detuvo. Esto es entre Benedita y yo. Respeta eso. Él retrocedió, dolido pero obediente. 6 meses después de nuestra reconciliación, el estado de mi madre empeoró. Los doctores dijeron que el cáncer se había esparcido más rápido de lo esperado. Tenía meses, no años. Pasé más tiempo con ella. Noches en el hospital, días ayudando con cosas prácticas. Mi padre estaba ahí también. No hablábamos mucho, pero había un entendimiento silencioso. Estábamos ahí por ella. Berta nunca apareció cuando yo estaba ahí. Mi madre se aseguró de eso. Los horarios de visita se coordinaban cuidadosamente para que nunca nos cruzáramos. Una noche, cuando mi madre estaba particularmente débil, me sostuvo la mano. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por dejarme ser tu madre otra vez antes del final. Siempre fuiste mi madre, mamá. Solo perdiste el camino por un momento. Murió 3 semanas después. Pacíficamente, en su sueño, con mi padre a su lado. El funeral fue la primera vez que vi a Berta en casi 3 años. El funeral se llevó a cabo un jueves lluvioso de abril. La iglesia estaba llena de familiares, amigos de mis padres, conocidos del vecindario. Llegué con Quentin, vestida de negro, con lentes oscuros que escondían mis ojos hinchados por el llanto. Berta estaba en la primera fila con Ulises y los 2 niños. Emma tenía 3 años ahora. El bebé, un niño que debía tener 1 año, dormía en los brazos de Ulises. Mi padre estaba al otro extremo del banco, solo, con la mirada perdida. Me senté atrás. Quentin apretó mi mano. Varios familiares se acercaron a darme el pésame. Mi tía Edith me abrazó llorando. Tu madre te amaba tanto. Estaba tan feliz de haberte recuperado. Lo sé, tía. Yo también. Durante la ceremonia mantuve los ojos en el ataúd. No miré a Berta. No miré a mi padre. Solo pensé en las últimas conversaciones con mi madre, en cómo finalmente había encontrado paz en nuestra relación, en cómo su último regalo fue validar mis sentimientos y respetar mis límites. Después del servicio, en el cementerio, todos formaron una fila para echar tierra sobre el ataúd. Cuando llegó mi turno, me arrodillé. Gracias, mamá, por escucharme, por entenderme, por amarme lo suficiente como para dejarme ir y luego luchar para recuperarme. Descansa en paz. Me levanté y me encontré cara a cara con Berta. Ella había estado esperando detrás de mí. Benedita. Necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar. Mamá murió. Eso no cambia nada entre nosotras. Intenté pasar, pero ella me bloqueó el camino. Suficiente, Benedita. Han pasado 3 años. Mamá quería que hiciéramos las paces. Mamá y yo hicimos las paces. Tú y yo nunca las tuvimos para empezar. Ulises se acercó con los niños. Berta, deja que se vaya. Quentin también se acercó. Benedita, vámonos. Pero Berta no se movía. Sabía que iba a hacer una escena. Podía verlo en sus ojos. Ese brillo familiar de determinación. Todos estos años cargando este rencor. Berta dijo en voz alta. Todos estos años castigándome por enamorarme. Todos estos años privando a tus sobrinos de su tía porque no puedes superar algo que pasó hace años. Pero no es sobre ellos, ¿verdad? Es sobre ti. Sobre tu necesidad de ser la víctima. El silencio cayó sobre el grupo de dolientes cercanos. Todos miraban ahora. Quentin me tocó el brazo. No merece tu respuesta.
Vámonos. Pero algo en mí se rompió. Todos estos años conteniendo lo que realmente pensaba. Todos estos años siendo la persona civilizada. La que se alejó. La que no hizo escenas. Tienes razón, dije. Es sobre mí. Es sobre cómo mi hermana, a quien confié, deliberadamente persiguió a mi novio. Es sobre cómo se acostó con él durante meses mientras me miraba a los ojos y fingía preocuparse por mí. Es sobre cómo mi familia eligió celebrar su traición en lugar de apoyar mi dolor. Berta palideció. Yo no planeé nada. Nos enamoramos. Mentira. Vi cómo lo mirabas en esa primera cena. Vi cómo decidiste que si yo tenía algo bueno, tú lo querías. Porque así ha sido toda tu vida. La hija favorita que no puede soportar que alguien más tenga algo que ella no tiene. Eso no es cierto, intervino mi padre. Benedita, tu madre no querría esto. Mamá está muerta, papá. Ya no puede querer nada. Y ustedes no pueden seguir usando su memoria para manipularme. Berta tenía lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que quería era una familia. Todo lo que quería era que conocieras a mis hijos. Tus hijos no son mi responsabilidad. Yo no elegí ser su tía. Tú elegiste ser una traidora. El grupo murmuraba ahora. Algunos familiares se veían incómodos. Otros claramente estaban del lado de Berta. Mi tía Edith se acercó. Benedita, cariño, sé que estás dolida, pero esto no es apropiado. ¿Sabes que no fue apropiado, tía? Que Berta publicara fotos con mi exnovio una semana después de que los descubrí juntos. Que mis padres fueran a su boda. Que toda la familia actuara como si yo fuera la irrazonable por no querer celebrar su felicidad. Ulises finalmente habló. Benedita, lo lamento. Ambos lo lamentamos. Pero seguir con esto no va a cambiar nada. Tienes razón. No va a cambiar nada. Porque Berta nunca va a entender que hizo mal. Ella nunca va a sentir verdadero remordimiento. Para ella, esto siempre será sobre cómo yo no puedo dejar ir. Nunca sobre cómo ella destruyó intencionalmente algo que yo amaba. Mi padre se acercó. Tu hermana cometió un error. Pero sigue siendo tu hermana. La familia es para siempre. La familia se supone que te protege, papá. Se supone que está de tu lado cuando te lastiman. Ustedes no estuvieron de mi lado. Eligieron la comodidad de mantener la paz sobre validar mi dolor. Así que no me vengas con lecciones sobre familia. Berta se limpió las lágrimas. Siempre fuiste la perfecta, la responsable, la que nunca cometía errores. ¿Sabes qué? Siempre te odié un poco por eso, por ser la hija que hacía todo bien mientras yo era la decepción. Así que cuando Ulises mostró interés, lo tomé. Lo tomé porque por una vez quería algo que tú tenías. Quería ganar. El grupo completo estaba en silencio ahora. La confesión de Berta flotaba en el aire como humo tóxico. Finalmente había admitido la verdad. No había sido amor. No había sido accidental. Había sido venganza. Había sido competencia. Había sido crueldad deliberada. Y ahí está, dije en voz baja. La verdad. Después de 3 años. Finalmente la admites. No fue amor. Fue malicia. Fuiste deliberadamente cruel porque estabas celosa. Berta sollozaba ahora. Lo siento, estaba celosa. Siempre estuve celosa. Tú tenías todo lo que yo quería. La aprobación de papá. Buenas calificaciones. Un futuro claro. Yo solo tenía mi apariencia. Y cuando encontraste a alguien que te amaba, me di cuenta de que incluso en eso, tú ganabas. Así que sí. Lo arruiné, y he tenido que vivir con eso. Miré a esta mujer que había sido mi hermana, que ahora era una extraña con el rostro de alguien que solía conocer. Vas a tener que vivir con mucho más que eso, Berta. Vas a tener que vivir sabiendo que tus hijos eventualmente van a preguntar por qué no tienen tía, y vas a tener que decirles la verdad, o mentir. Cualquiera que elijas, vas a cargar eso. Me volteé hacia mi padre. Hice las paces con mamá. Pasé tiempo con ella. La perdoné. Pero a ustedes, a ti y a Berta, no les debo nada. No me voy a quedar para el almuerzo. No voy a visitar. Esto es adiós. Benedita, por favor. Mi padre extendió una mano. No puedo perderte a ti también. Ya me perdiste, papá. El día que elegiste el lado de Berta. El día que me dijiste que perdonara y olvidara. El día que hiciste de mi dolor algo insignificante comparado con la incomodidad de tener una familia dividida. Quentin me tomó del brazo suavemente. ¿Estás lista? Asentí. Caminamos hacia el auto bajo la lluvia que ahora caía más fuerte. Detrás de nosotros escuché a Berta gritar mi nombre. No me volteé. En el auto me derrumbé. Lloré por mi madre.
Lloré por la familia que pude haber tenido. Lloré por los años perdidos. Pero también sentí algo más. Liberación. Finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Finalmente había cerrado esa puerta completamente. Quentin condujo en silencio, dejándome procesar. Cuando llegamos a mi departamento, me abrazó. Estoy orgulloso de ti. Sé que fue difícil. Necesitaba decirlo. Necesitaba que supieran que entendía exactamente lo que hicieron, que no era confusión o malentendido. Fue elección. Ellos eligieron. Esa noche, mientras Quentin dormía, me quedé despierta mirando el techo. La confrontación había sido catártica pero agotadora. Me pregunté si Berta finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Si mi padre finalmente veía que su insistencia en mantener la paz había costado su relación con una de sus hijas. Probablemente no. Las personas rara vez cambian fundamentalmente. Berta seguiría siendo egoísta. Mi padre seguiría priorizando la comodidad sobre la verdad. Y yo seguiría siendo la hija que eligió su dignidad sobre una familia disfuncional. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Úrsula. Vi lo que pasó en el funeral. Mi tía estaba ahí. Solo quería que supieras que puedo ayudarte si quieres presentar una orden de restricción contra tu hermana. Piénsalo. Sonreí débilmente. Úrsula siempre pensando 3 pasos adelante. Pero no necesitaba una orden de restricción. Después de hoy, después de esa confrontación pública, sabía que Berta no volvería a intentar contactarme. Su orgullo no lo permitiría. Había admitido su verdad frente a testigos. Había mostrado su lado feo. Y en su mente, eso significaba que había perdido. Me dormí esa noche sabiendo que el capítulo finalmente estaba cerrado. Pero estaba equivocada. 2 semanas después, recibí otra carta certificada. La carta era de un abogado diferente esta vez. No Edgar, el nervioso abogado que Berta había usado antes. Este era de un bufete grande. Uno que reconocí por sus anuncios en vallas publicitarias. Costoso. La abrí con manos que ya sabían que no iba a gustarme el contenido. Era una demanda por difamación. Berta alegaba que mis comentarios en el funeral habían dañado su reputación, que había testigos que escucharon cómo la acusé públicamente de traición intencional y malicia, que estas acusaciones habían causado que perdiera amistades y oportunidades laborales. Pedía una disculpa pública y 50,000 reales en daños. Llamé a Úrsula inmediatamente. Esto es aún más ridículo que la demanda anterior. Tú dijiste la verdad. Ella misma admitió que fue deliberado. Hay testigos que la escucharon confesarlo. Lo sé, pero probablemente está desesperada. La confrontación la hizo quedar mal frente a toda la familia. Esta es su forma de intentar recuperar control. ¿Qué hacemos? Contraatacamos. Vamos a presentar una contrademanda por hostigamiento y angustia emocional. Vamos a documentar todo, la demanda previa, los intentos de contacto, la escena en el funeral que ella provocó. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Quentin estaba furioso cuando se enteró. No pueden seguir haciendo esto. No pueden seguir arrastrándote a la corte cada vez que no obtienen lo que quieren. Quería ir a hablar con Berta personalmente. Lo detuve. Eso es exactamente lo que quieren. Quieren una reacción. Quieren drama. No vamos a dárselos. Vamos a manejar esto legalmente y punto. La preparación para la segunda demanda fue exhaustiva. Úrsula recopiló cada mensaje, cada correo, cada intento de contacto que mi familia había hecho en 3 años. Documentamos la demanda previa, la escena en el funeral, todo. Entrevistamos a testigos que estuvieron presentes y escucharon la confesión de Berta. Uno de esos testigos era mi tía Edith. Vino a la oficina de Úrsula voluntariamente. Benedita, necesito que sepas que lo que Berta está haciendo está mal. Yo estaba ahí. La escuché admitir que fue deliberado, que estaba celosa. Eso no es difamación, es la verdad. Gracias, tía. Sé que esto es difícil para ti. Lo es. Pero tu madre me hizo prometer que cuidaría de ti. Y parte de cuidarte es asegurarme de que la verdad sea dicha. Berta siempre fue la favorita, pero eso no le da derecho a destruir tu vida y luego jugar a la víctima. 2 meses después estábamos en la corte nuevamente. Esta vez el juez era una mujer, de 50 y tantos años, con expresión seria. Había revisado todo el expediente, incluyendo la demanda previa desestimada. El abogado de Berta, un hombre de 40 y tantos con traje caro llamado Ernesto Pires, presentó su caso. Argumentó que yo había humillado públicamente a Berta, que había usado el funeral de nuestra madre para atacarla, que mis palabras habían causado daño real a su reputación y bienestar emocional.
Úrsula lo destrozó sistemáticamente. Presentó las grabaciones. Varios familiares habían grabado partes de la escena del funeral en sus teléfonos. La confesión de Berta estaba clara. Yo solo tenía que ser cruel. Siempre estuve celosa. Lo arruiné deliberadamente. Úrsula también presentó evidencia de cómo Berta había iniciado la confrontación, cómo me había bloqueado el paso, cómo había acusado primero. Mi respuesta había sido defensiva, no atacante, y sobre todo, había sido verdadera. La verdad no es difamación, su señoría, concluyó Úrsula. Mi clienta simplemente respondió a acusaciones públicas con hechos que la propia demandante confirmó. Además, presentamos contrademanda por hostigamiento. Esta es la segunda demanda frívola en un año. El patrón es claro. La familia de mi clienta está usando el sistema legal para forzarla a mantener una relación que ella tiene todo el derecho de rechazar. La jueza escuchó ambos lados. Luego revisó los videos. Luego habló. He visto muchos casos de familias disfuncionales en mi carrera, pero esto es particularmente problemático. La señorita Berta Gómez admitió públicamente que actuó con malicia y celos. La señorita Benedita Gómez simplemente confirmó lo que su hermana ya había confesado. No hay difamación cuando se dice la verdad. Además, el historial muestra un patrón de hostigamiento legal. La demanda previa fue desestimada por frívola. Esta demanda es igualmente sin mérito. No solo desestimo este caso, sino que ordeno a la señorita Berta Gómez y a cualquier miembro de su familia que cesen todo contacto con la señorita Benedita Gómez. Cualquier violación resultará en una orden de restricción formal, y en cuanto a la contrademanda, la encuentro justificada. Ordeno a la señorita Berta Gómez pagar 15,000 reales a la señorita Benedita Gómez por angustia emocional y costos legales. Esto es una advertencia. El sistema legal no existe para forzar relaciones familiares. Caso cerrado. Berta estaba lívida. Intentó protestar, pero su abogado la calló. Mi padre, quien había estado sentado en la galería, se veía derrotado. Salieron sin mirarme. Afuera del juzgado, Úrsula sonreía. Eso es todo. No pueden volver a molestarte legalmente. Si lo intentan, será desacato a la corte. Gracias, Úrsula. Por todo. Solo hice mi trabajo. Pero también quiero que sepas que tenías razón al mantener tus límites. No todas las relaciones familiares merecen ser salvadas. Quentin me abrazó. Se acabó. Finalmente se acabó. Asentí. Pero había algo en mi pecho que todavía se sentía pesado. No estaba segura si era alivio o tristeza. Probablemente ambos. 2 semanas después, el dinero de la sentencia llegó a mi cuenta. 15,000 reales. Lo miré por un momento. Luego lo transferí completo a una organización que ayudaba a mujeres que salían de relaciones abusivas. No quería nada de Berta, ni siquiera dinero que me debía legalmente. Quería cerrar ese capítulo completamente. Edith me llamó esa noche. Benedita, necesito que sepas algo. La familia está dividida. Muchos están de tu lado ahora. Vieron los videos. Escucharon la confesión de Berta. Entienden por qué hiciste lo que hiciste. No importa, tía. Ya no quiero estar en el medio de una familia dividida. Solo quiero paz. Tu madre estaría orgullosa de ti. De cómo manejaste todo esto. De cómo mantuviste tu dignidad. Gracias, tía. Eso significa mucho. 6 meses después, mi vida había encontrado una nueva normalidad. Quentin y yo nos comprometimos. Nada extravagante. Solo una cena tranquila donde me preguntó si quería construir un futuro con él. Dije que sí, sin dudarlo. Planeamos una boda pequeña, solo amigos cercanos. Edith era la única familia que invité. Ella aceptó llorando. Sería un honor. Mi trabajo iba bien. Eduarda me había promovido a gerente del departamento de contabilidad. El salario era excelente. Me permitió finalmente comprar mi propio lugar en lugar de rentar. Las mujeres del club de lectura se convirtieron en mis hermanas elegidas. Esther, quien me había invitado originalmente, se convirtió en mi mejor amiga. Conocía toda la historia y nunca me juzgó. Simplemente estaba ahí. Una tarde, mientras Quentin y yo comprábamos muebles para nuestra nueva casa, lo vi. Ulises. Estaba en la sección de cunas, mirando precios con expresión preocupada. Se veía cansado, con más canas que la última vez que lo vi. Nuestros ojos se encontraron. Se acercó lentamente. Benedita. Ulises. Mi voz era neutral, sin emoción. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Las cosas están difíciles. El trabajo freelance no es lo que era. Berta está embarazada otra vez. Número 3. Felicidades. No sonó sarcástico. Simplemente sonó cansado. Miró a Quentin, quien estaba unos pasos atrás dándonos espacio. ¿Es tú? Prometido. Se veía genuinamente feliz por mí. Me alegro. Te mereces ser feliz. Gracias.
Espero que tú también encuentres felicidad, aunque sospecho que no es con Berta. Bajó la mirada. Cometí el error más grande de mi vida. Berta no es quien pensé que era. Todo era competencia para ella, incluyéndome a mí. Cuando se dio cuenta de que me había ganado, perdió interés. Ahora solo me necesita para pagar cuentas y cuidar niños. Lo siento. Realmente lo siento. Pero ese es tu problema ahora, no mío. Lo sé. Solo quería que supieras que lo lamento. Que si pudiera volver atrás. No puedes. Y yo no querría que lo hicieras. Porque me llevó a donde estoy ahora. Y estoy exactamente donde debería estar. Nos despedimos. Caminé de vuelta a Quentin, quien me besó la frente. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Y era verdad. Ver a Ulises no había causado dolor, solo una especie de satisfacción tranquila. Él había elegido a Berta, y ahora vivía con esas consecuencias. Yo había elegido mi dignidad, y ahora vivía con paz. La boda fue perfecta. Simple, íntima, llena de gente que genuinamente nos amaba. Edith lloró durante toda la ceremonia. Esto es lo que tu madre quería para ti. Felicidad real. Durante el primer baile, Quentin me susurró al oído. Sé que el camino fue difícil, pero me alegro de que te trajo a mí. Yo también. No hubo mensajes de Berta. No hubo apariciones de mi padre. Solo paz. Han pasado 2 años desde la boda. Quentin y yo compramos una casa pequeña en las afueras de São Paulo. Tiene un jardín donde cultivo tomates y hierbas. Es tranquilo, es nuestro. El trabajo sigue siendo satisfactorio. Eduarda se jubiló y me recomendó como su reemplazo. Ahora soy directora del departamento de contabilidad. El salario es más de lo que imaginé ganar alguna vez. Esther tuvo un bebé hace 6 meses. Le pedí que fuera la madrina. Aceptó llorando. El club de lectura sigue reuniéndose. Ahora en mi casa. Estas mujeres conocen mis peores momentos y mis mejores. Son mi familia elegida. Edith me visita una vez al mes. Trae fotos de cuando mi madre y yo éramos pequeñas. Historias que me ayudan a recordar que hubo buenos momentos antes de que todo se complicara. Me mantiene actualizada sobre la familia, aunque no le pido detalles. Berta tuvo su tercer hijo. Una niña. Está viviendo en una casa más pequeña. Ulises trabaja 2 empleos. El glamour se fue hace mucho. Mi padre tuvo un ataque al corazón leve hace 1 año. Sobrevivió. Edith dice que habla de mí a veces, que dice que fue un tonto, que perdió a una hija por proteger a la otra. No siento satisfacción en su sufrimiento. Tampoco siento lástima. Solo siento indiferencia. Son extraños ahora. Personas que conocí en otra vida. Quentin y yo decidimos no tener hijos. Es una decisión consciente. Queremos viajar. Vivir para nosotros. No repetir patrones familiares disfuncionales. Algunos familiares de Quentin se quejan. No nos importa. El departamento donde viví cuando todo explotó lo convertí en renta. El ingreso extra va a una cuenta de ahorros para nuestro futuro. Cada mes, cuando veo ese depósito, recuerdo lo lejos que llegué. De la mujer destruida en ese departamento, a la mujer que ahora es dueña de él. Bernardo, mi terapeuta, me dio el alta hace 1 año. Dijiste que querías reconstruir tu vida en tus términos. Lo hiciste. Estoy orgulloso de ti. Nos vemos ocasionalmente para sesiones de mantenimiento. Es importante no olvidar el trabajo que hice. A veces, muy raramente, pienso en Berta. Me pregunto si entiende realmente lo que hizo, si alguna vez tuvo un momento de verdadero arrepentimiento. Probablemente no. Personas como ella rara vez lo tienen. Siempre son la víctima en su propia historia. Mi padre nunca se disculpó directamente. Edith dice que le da vergüenza, que sabe que estaba equivocado pero no sabe cómo arreglarlo. Es demasiado tarde de todos modos. Algunas cosas se rompen de formas que no pueden repararse. La lección que aprendí de todo esto es simple pero profunda. La familia biológica no es sagrada solo por existir. Las relaciones requieren respeto mutuo, apoyo y amor. Sin eso, solo son personas que comparten ADN. Elegí mi paz sobre su comodidad. Elegí mi dignidad sobre su necesidad de mantener apariencias. Y esa elección me salvó. No odio a Berta. El odio requiere energía, emoción, inversión. Ella no merece ninguna de esas cosas de mí. Simplemente no existe en mi mundo. Es un capítulo cerrado en un libro que ya terminé de leer. Quentin a veces me pregunta si hay días donde me arrepiento de mis decisiones, de cortar contacto tan completamente. Le digo la verdad. Nunca. Ni un solo día. Porque la alternativa hubiera sido vivir en mentiras, fingir en cenas familiares, sostener a sobrinos mientras tragaba resentimiento, sonreír a través de la traición por el bien de la paz familiar. Eso no es vida. Es prisión. Edith me trajo algo hace unos meses. Una carta que mi madre escribió antes de morir.
Había dejado instrucciones de dármela 2 años después de su muerte. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Benedita, decía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí. Quiero que sepas que los últimos meses contigo fueron el mayor regalo. Me diste la oportunidad de corregir mi error, de ser la madre que debí ser desde el principio. No te culpo por cortar contacto con Berta y tu padre. Hiciste lo correcto. A veces, la única forma de sanar es alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Vive tu vida plenamente. Sé feliz. No cargues culpa por elegirte a ti misma. Ese es tu derecho. Ese es tu poder. Te amo, y estoy orgullosa de la mujer que eres. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de validación. Mi madre entendió. Al final, ella realmente entendió. Hoy, mientras escribo esto en mi jardín, con el sol de la tarde calentando mi cara, con Quentin preparando la cena adentro, con la risa de Esther y su bebé visitando, me doy cuenta de algo. Gané, no porque Berta perdió, no porque mi padre se arrepiente, sino porque construí una vida que amo con personas que me valoran. Una vida sin traición, sin manipulación, sin tener que fingir. Berta quería que la perdonara. Quería que fuera tía de sus hijos. Quería que la familia volviera a estar completa. Pero nunca preguntó qué quería yo. Nunca consideró mis necesidades, mi dolor, mi derecho a alejarme. Y esa es la diferencia entre nosotras. Ella siempre puso sus deseos primero. Yo finalmente aprendí a ponerme primera a mí misma. No hay moraleja bonita aquí. No hay lección sobre el perdón sanando todas las heridas. Porque a veces, el perdón no es lo que necesitas. A veces necesitas límites, necesitas distancia, necesitas decir no y mantenerlo. La familia que construí es pequeña, pero fuerte. Leal, pero honesta. Y eso es más valioso que cualquier conexión de sangre que ignore el daño en nombre de la tradición. Berta tiene sus 3 hijos ahora. Tiene a mi padre. Tiene la aprobación familiar que siempre quiso. Pero no me tiene a mí. Y nunca me tendrá. Porque yo valgo más que ser una nota al pie en la historia de redención de alguien más. Valgo más que ser la hermana que perdona para hacer felices a todos menos a mí misma. Y si tuviera que volver y tomar la misma decisión, la tomaría sin dudar. No porque sea amargada, sino porque soy libre. Han pasado 2 años desde la boda. Quentin y yo compramos una casa pequeña en las afueras de São Paulo. Tiene un jardín donde cultivo tomates, albahaca, romero y hierbas que uso para cocinar. Cada mañana, antes de ir al trabajo, paso 15 minutos regando las plantas. Es una rutina que me ancla, que me recuerda que construí esta vida con mis propias manos. La casa tiene 3 habitaciones. Una es nuestro dormitorio, otra es la oficina de Quentin donde trabaja desde casa 2 días a la semana, y la tercera la convertimos en una biblioteca. Paredes llenas de libros del piso al techo. Es mi lugar favorito. Cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, me siento ahí con una taza de té, y leo hasta que mi mente se calma. El trabajo sigue siendo satisfactorio de maneras que nunca imaginé. Eduarda se jubiló hace 1 año y medio y me recomendó personalmente como su reemplazo. Ahora soy directora del departamento de contabilidad. Superviso un equipo de 12 personas. El salario es más de lo que imaginé ganar alguna vez. Más importante aún, me respetan. Mis opiniones importan. Mis decisiones tienen peso. Hay una empleada nueva en mi departamento, se llama Eugenia. Tiene 26 años y me recuerda a mí misma a esa edad. Trabajadora, callada, siempre tomando turnos extra. Un día la llamé a mi oficina. Te veo trabajar hasta las 9 de la noche casi todos los días. ¿Está todo bien? Ella se sorprendió por la pregunta. Sí, solo quiero demostrar que soy buena en mi trabajo. Lo eres. Ya lo demostraste. Ahora necesitas demostrar que también sabes cuidarte. El trabajo estará aquí mañana. Vete a casa a las 6. Ella parpadeó conteniendo lágrimas. Nadie me había dicho eso antes. Lo sé. Yo tampoco lo escuché cuando lo necesitaba. Por eso te lo digo ahora. Eugenia se convirtió en algo así como una protegida. La mentoré como nadie me había mentoreado a mí. Le enseñé que ser valiosa no significa sacrificarte hasta el agotamiento. Que puedes ser excelente en tu trabajo y aún así tener vida personal. Que no tienes que ganarte el amor trabajando hasta destruirte. Esther tuvo un bebé hace 6 meses. Un niño hermoso que se llama Bernardo, como mi terapeuta, porque Esther dice que sin terapia ninguna de nosotras estaría donde estamos.
Me pidió que fuera la madrina. Acepté llorando de alegría. El bautizo fue en una iglesia pequeña. Durante la ceremonia, mientras sostenía a Bernardo, sentí algo profundo en mi pecho. Este niño me conocería como tía. Crecería sabiendo que lo amo. Y yo nunca lo traicionaría, nunca lo usaría, nunca competiría con él. El club de lectura sigue reuniéndose cada 2 semanas. Ahora en mi casa porque tengo el espacio más grande. Somos 7 mujeres ahora. Agregamos 2 miembros nuevos el año pasado. Una de ellas, Kesia, es abogada de divorcios. Tiene historias que harían que la mía pareciera suave. Nos recuerda constantemente que las familias disfuncionales vienen en todos los tamaños y formas. En una de nuestras reuniones, después de demasiado vino, Kesia preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de cortar a tu familia tan completamente? Le mostré mi casa. Le mostré a Quentin cocinando en la cocina. Le mostré las fotos del bautizo de Bernardo en mi refrigerador. Le mostré la paz en mi rostro. Esta es mi familia ahora, las personas que elegí y que me eligieron. No me arrepiento ni un segundo. Edith me visita una vez al mes sin falta. Trae fotos viejas de cuando mi madre y yo éramos pequeñas. En una de ellas, tengo 5 años y estoy en el jardín de mi abuela recogiendo flores. Mi madre está detrás de mí, joven y hermosa, sonriendo a la cámara. Berta todavía no había nacido. Era solo mamá y yo. Me gusta pensar que esos fueron los años más simples, antes de que la dinámica familiar se complicara. Edith me mantiene actualizada sobre la familia, aunque no le pido detalles específicos. Dice que es importante que sepa, por si acaso. Berta tuvo su tercer hijo hace 8 meses. Otra niña. Le pusieron Benedita. Cuando Edith me lo dijo, me quedé en silencio por un momento. Le puso mi nombre a su hija. Después de todo lo que pasó, después de las demandas, después de la confesión pública, tuvo la audacia de ponerle mi nombre a su hija. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Edith suspiró. Creo que es su forma de intentar hacer las paces. O de convencerse a sí misma de que no es la villana en esta historia. Si tiene una hija con tu nombre, puede decirse que te honró, que intentó incluirte. Eso es manipulación, no honor. Lo sé, cariño, por eso te lo cuento. Para que estés preparada por si algún día intentan usarlo contra ti. La vida de Berta suena agotada según los reportes de Edith. 3 niños menores de 4 años. Ulises trabajando 2 empleos apenas ganando lo suficiente. Viven en una casa alquilada en un barrio más modesto. El glamour se evaporó hace mucho tiempo. Las fotos en redes sociales que antes eran de ropa cara y restaurantes elegantes, ahora son de pañales y noches sin dormir. Parte de mí se pregunta si Berta finalmente entiende. Si durante esas noches largas con un bebé llorando y cuentas sin pagar, se pregunta si valió la pena. Si Ulises, quien ahora la resiente por haberlo atrapado en una vida que no eligió realmente, fue un premio que valió perder a su hermana. Pero luego me recuerdo que no es mi problema. Sus consecuencias son suyas para cargar. Mi padre tuvo un ataque al corazón leve hace 14 meses. Sobrevivió, pero lo asustó. Edith dice que está diferente ahora. Más callado, más reflexivo. Habla de mí a veces. Dice que fui la hija que realmente lo entendió. Que fui quien heredó su ética de trabajo. Que fue un tonto al elegir la comodidad de no confrontar a Berta sobre elegir lo correcto. Un día, apareció en mi trabajo nuevamente. Han pasado años desde la última vez. El guardia de seguridad me llamó. Señorita Gómez, hay un hombre mayor aquí que dice ser su padre. Quiere hablar con usted. ¿Qué hago? Dile que me dejó de ser su hija hace años. Que respete eso. El guardia regresó 5 minutos después. Dice que solo quiere 5 minutos, que está enfermo y que necesita decirle algo importante. Bajé. No por él, sino porque necesitaba cerrar esa puerta una última vez. Mi padre estaba en el lobby, más viejo de lo que recordaba. Tenía el cabello completamente blanco ahora. Se veía pequeño, frágil. Benedita. Su voz se quebró al verme. Gracias por bajar. Tienes 5 minutos. Empieza a hablar. Tomó aire profundamente. Quiero disculparme. Debí haberte apoyado cuando pasó todo con Berta. Debí haber visto que ella fue quien hizo mal, no tú. Pero estaba asustado de perder a ambas hijas, así que terminé perdiendo a la que realmente importaba. La que realmente importaba. Las palabras flotaron entre nosotros. ¿Sabes cuánto tiempo esperé escuchar eso?, pregunté. ¿Cuántas noches lloré queriendo que mi padre me dijera que no estaba loca, que tenía derecho a estar herida, que mis sentimientos importaban? Lo sé. Y lamento haber tardado tanto.
Lamento que tuviera que sufrir un ataque al corazón para darme cuenta de que el tiempo es limitado, que desperdicié años que podría haber pasado conociéndote como la mujer en que te convertiste. Miré a este hombre que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, que pagó mi universidad, que luego eligió la paz familiar sobre mi bienestar. Aprecio la disculpa, papá. Realmente lo hago. Pero no cambia nada. Construí una vida sin ti. Una buena vida. Y no hay espacio en ella para volver a arriesgar mi paz. Ni siquiera puedo conocer a tu esposo, saber dónde vives, ser parte de tu vida de alguna manera pequeña. Tuviste oportunidades. Múltiples oportunidades. Las desperdiciaste todas. Ahora vivo con esas consecuencias, y tú vives con las tuyas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Voy a morir sin que mi hija me perdone. Probablemente, pero ese es el precio de tus elecciones. Cuida tu salud, papá. Adiós. Me di vuelta y subí a mi oficina sin mirar atrás. Eugenia estaba esperando con café. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Y era verdad. Esa noche le conté a Quentin sobre la visita. ¿Crees que fuiste demasiado dura? Preguntó sin juzgar, solo curioso. No, fui honesta. Él tuvo años para hacer esto bien. Eligió no hacerlo. Quentin me besó la frente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Los fines de semana son sagrados para nosotros. No trabajamos, no revisamos correos, solo existimos juntos. A veces viajamos a ciudades pequeñas cerca de São Paulo. A veces nos quedamos en casa viendo películas. A veces invitamos al club de lectura para cenas elaboradas donde todos cocinamos juntas. En uno de esos fines de semana, mientras caminábamos por un mercado de pulgas, encontré algo inesperado. Una foto enmarcada de mi familia, de cuando yo tenía 10 años. Estábamos todos sonriendo. Mi padre, mi madre, Berta pequeña en brazos de mamá, y yo parada al frente con mi primer trofeo de matemáticas. El vendedor notó mi interés. Bonita familia. ¿La conoces? Era mi familia. Ya no. Lo compré de todos modos. No por nostalgia, sino como recordatorio. Esa familia en la foto ya no existe. Tal vez nunca existió de la forma que yo pensaba. Lo colgué en mi oficina en casa. Quentin preguntó por qué. Porque necesito recordar que lo que perdí no era perfecto. Que estoy romantizando algo que tenía grietas profundas mucho antes de Ulises. Que Berta siempre fue egoísta y mis padres siempre la favorecieron. Solo que yo no quería verlo. El trabajo me dio un proyecto especial hace 3 meses. Estamos expandiendo a otra ciudad y necesitan a alguien que establezca el departamento de contabilidad desde cero. Me ofrecieron la posición de directora regional. Más dinero, más responsabilidad, más viajes. Lo hablé con Quentin. Significa que estaré fuera 1 semana al mes durante el primer año. ¿Puedes manejarlo? Me miró como si la pregunta fuera ridícula. Benedita, esta es una oportunidad increíble. Por supuesto que puedo manejarlo. Tu carrera es tan importante como la mía. Además, significa que cuando estés en casa, apreciaremos más el tiempo juntos. Acepté la posición. Empiezo en 2 meses. Bernardo, mi terapeuta, me felicitó en nuestra última sesión de mantenimiento. Recuerdo cuando llegaste hace años, rota, cuestionando tu valor. Mira dónde estás ahora, dirigiendo departamentos, comprando casas, construyendo familia elegida. Hiciste el trabajo duro. Mereces todo lo bueno que te está pasando. Pero me advirtió también. Las fechas importantes pueden traer recuerdos. Aniversarios de la traición, el cumpleaños de tu madre, días festivos. Prepárate emocionalmente. No te sorprendas si sientes tristeza incluso cuando tu vida es buena. La sanación no es lineal. Tenía razón. El día del cumpleaños de mi madre, 2 semanas después, me desperté sintiendo peso en el pecho. Quentin lo notó. ¿Qué necesitas hoy? ¿Espacio o compañía? Compañía. No quiero estar sola con los pensamientos. Pasamos el día juntos. No hablamos de mi madre directamente, pero él sabía. Me sostuvo cuando lloré. Me distrajo cuando necesitaba reír. Me recordó que está bien sentir pérdida por lo que fue, y gratitud por lo que es simultáneamente. Las mujeres del club de lectura me enseñaron algo valioso. Que la familia no es solo quien te cría. Es quien te sostiene cuando caes. Quien celebra tus victorias sin celos. Quien te dice verdades difíciles porque te ama lo suficiente como para arriesgar la incomodidad. Esther me dijo algo hace poco que se quedó conmigo. Cuando Bernardo crezca, le voy a hablar de ti. Le voy a decir que su madrina es la mujer más valiente que conozco. Que eligió su dignidad cuando hubiera sido más fácil fingir. Que construyó una familia cuando la suya la falló.
que es prueba de que puedes sobrevivir traición y salir más fuerte. No siento satisfacción en el sufrimiento de Berta. Eso sorprende a algunas personas. Piensan que debería sentir victoria viendo su vida modesta comparada con la mía próspera. Pero la verdad es que siento indiferencia. Ella es una extraña ahora, una persona que conocí en otra vida. Sus luchas no me dan placer, su dolor no me sana, simplemente existe separada de mí. Kesia del club de lectura me preguntó una vez, ¿crees que Berta alguna vez entenderá realmente lo que hizo? Probablemente no. Personas como ella reescriben la historia en sus mentes. Probablemente se dice que yo exageré, que fue hace mucho tiempo, que ella merece perdón porque tiene hijos ahora, pero su narrativa interna no es mi responsabilidad. El departamento donde viví cuando todo explotó, ese departamento pequeño de un dormitorio donde lloré noches enteras, lo convertí en propiedad de renta hace un año. Contraté una empresa de administración para manejarlo. El ingreso extra va directo a una cuenta de inversión para nuestro futuro. Cada mes, cuando veo ese depósito automático, sonrío. Tomé el lugar de mi mayor dolor y lo convertí en fuente de estabilidad financiera. Quentin y yo decidimos definitivamente no tener hijos. Fue una conversación larga que tomó meses. Ambos venimos de familias complicadas. Ambos vemos patrones que no queremos repetir. Queremos libertad para viajar, para enfocarnos en carreras, para vivir para nosotros. Algunos familiares de Quentin se quejan, su madre especialmente. Pero aprendimos a poner límites. Nuestra vida, nuestras reglas. En lugar de hijos, adoptamos un perro hace 2 meses. Un Golden Retriever que rescatamos de un refugio. Se llama Augusto. Tiene 3 años y fue abandonado por su familia anterior. Cuando lo vimos en el refugio, conectamos inmediatamente. También había sido traicionado por quienes se suponía debían amarlo. También tuvo que aprender a confiar de nuevo. Augusto me sigue por toda la casa. Duerme a los pies de nuestra cama. Cuando tengo días difíciles, pone su cabeza en mi regazo hasta que me siento mejor. Quentin dice que Augusto y yo nos entendemos porque ambos sabemos cómo se siente ser dejado atrás y elegir seguir adelante de todos modos. La casa que compramos, nuestra casa, tiene una placa pequeña que Quentin instaló junto a la puerta principal. Dice, Familia Gómez Silva. Es una mezcla de nuestros apellidos. Nuestra propia familia, nuestra propia historia, sin el peso de generaciones de disfunción. Cuando miro mi vida ahora, veo claramente el camino. La traición de Berta me destruyó, pero también me liberó. Me obligó a examinar qué significaba familia para mí. Me forzó a construir límites. Me enseñó que puedo sobrevivir lo que pensé que me mataría. No odio a Berta. El odio requiere energía emocional, inversión continua, espacio en mi mente. Ella no merece nada de eso. Simplemente no existe en mi mundo. Es un capítulo cerrado en un libro que terminé de leer y doné a la biblioteca. Mi madre me dio el mayor regalo en sus últimos meses. Me validó, me escuchó, me eligió sobre la comodidad de mantener apariencias. Y aunque tomó enfermedad terminal para llegar ahí, finalmente llegó. Eso me dio suficiente cierre para sanar verdaderamente. Las cicatrices todavía están ahí. Hay momentos donde veo familias felices y siento una punzada. Me pregunto cómo sería tener hermanos que realmente te aman, padres que te defienden, pero esos momentos son breves ahora. Pasajeros. Ya no me definen. Eduarda, mi antigua jefa, me invitó a almorzar la semana pasada. Ahora jubilada, vive con su cuarta pareja, un hombre gentil que finalmente la trata bien. Me dijo algo que se quedó conmigo. Benedita, te he visto crecer profesionalmente estos años, pero más impresionante ha sido verte crecer emocionalmente. Llegaste rota, trabajando hasta matarte para no sentir. Ahora eres completa. Tienes éxito, pero también tienes paz. Eso es raro. Protégelo. Y lo protejo, ferozmente. Cualquier persona, situación o dinámica que amenace mi paz, la elimino sin culpa. He aprendido que la autopreservación no es egoísmo, es supervivencia. Dentro de 2 años, Quentin y yo planeamos un viaje grande. 6 meses recorriendo Europa. Tenemos los ahorros. Tenemos el tiempo acumulado de vacaciones. Solo necesitamos coordinar fechas. Será nuestra celebración de 5 años de matrimonio. 5 años de elegir el uno al otro cada día. La vida que construí es simple pero profundamente satisfactoria. No es perfecta. Hay días difíciles, discusiones, estrés laboral, facturas inesperadas, pero es auténtica, es mía. No es construida sobre mentiras o traición o fingir que el dolor no existe. Y al final, eso es lo que Berta nunca entenderá. Que ganar no es quedarse con el hombre.
Ganar es construir una vida que amas con integridad intacta, que la victoria real no es en venganza sino en paz genuina. Ella tomó a Ulises, yo tomé mi dignidad, y después de todos estos años, mirando mi vida versus la de ella, sé con certeza absoluta quién realmente ganó.